En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 9, versículos del 22 al 25. Dice así: En aquel tiempo Jesús les dijo: El Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Después les dijo a todos: Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruyen a sí mismo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía. Te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Cuando llegue el tiempo de Cuaresma, lo que vamos a escuchar es sobre sacrificio, entrega, decisión y oración. Y estos son temas que no solamente se tratan en tiempo de Cuaresma. Si hablamos del seguimiento a nuestro Señor Jesucristo, vamos a tocar necesariamente estas cuestiones. Cierto es que en tiempo de Cuaresma se tiene que dar más a profundidad este tipo de temática. Y una cosa hay que entenderla claramente: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho. El mismo Señor Jesús tuvo que pasar por eso. Y no porque Él haya pasado, nosotros tenemos que ser excluidos del mismo sacrificio. Hablando como sacrificio, aquello que tengo que realizar como entrega, como donación. No es que tengamos que ser crucificados a la forma tan literal como podríamos estarlo entendiendo cuando nos referimos a nuestro Señor Jesucristo. Pero sí, hay que cargar con la cruz de cada día, sufrir mucho. Nosotros no tenemos que sufrir. El sufrimiento es parte de la vida. Se puede sufrir en esta vida con la gracia de Dios y sin ella. La diferencia está en los resultados. Cuando se sufre con la gracia de Dios, se ofrece a Dios, nos damos a Dios y el resultado es diferente. No quiere decir que con ello se sufra menos o se sienta el dolor menos, aunque en ciertas circunstancias sí puede darse, dado el sentido que se le da al sufrimiento. Veamos, un padre de familia, dígase mamá o papá, tiene que realizar sus actividades de trabajo donde sufre. Sufre por el clima, sufre porque se cansa, pero cuando le da un sentido a ese sufrimiento, lo que pudiera estar siendo sufrimiento tiende un poco a desvanecerse. Lo hace por sus hijos, piensa en sus hijos, no piensa en el dolor, no piensa en el sufrimiento, piensa en lo feliz que serán sus hijos, en lo contentos que estarán sus hijos con aquello que realiza, y al estar ya enfocando su atención en ello, obviamente por lo que pasa y por lo que sufre, no será igual como en el caso de la persona que solo se está enfocando en el sufrimiento. Y esa es la diferencia. Al nivel neurológico hay un cambio. Podría ser que se ponga atención en un ser querido, pero también cuando nosotros ponemos atención en Dios, pensando que así también Dios nos va a dar una recompensa, nos ayuda. Y no es solamente que pensemos, así es.
es una realidad, es la esperanza ofrecida a cada uno de nosotros cuando tenemos esta disposición de ofrecerlo a Dios. Quien anuncie a Cristo sin cruz no es cristiano, es un estafador. No se puede anunciar a Cristo sin sufrimiento, hablando de parar de sufrir, por decirte algo que se conoce desde hace ya muchísimo tiempo. Pare de sufrir, ya no sufra. El Señor Jesús derramó su sangre en la cruz para salvación de todos. Es verdad, pero con ese sacrificio no quiere decir que yo no tenga que sufrir. Los mismos seguidores del Señor Jesús sufrieron, y de hecho Él mismo lo dice: no quiero sufrir, es parte de la vida. El sufrimiento no se puede sacar del camino del cristiano, porque eso mismo le ayuda para purificarse, y además es parte de la vida. Todos tenemos que sufrir, por una, por otra, por diferente situación. Claro es que hay muchas personas a las que esto no les gusta, o esta reflexión no les llama la atención. Prefieren apegarse más a mentiras. Recientemente platicaba yo sobre el inicio de la Cuaresma, cómo la iglesia presenta el ayuno como una forma de sacrificio. Y la iglesia ciertamente establece que los menores de 18, los mayores de 60, no hagan ayuno. Si en conciencia los menores de 18 años o los mayores de 60 quieren ofrecer el ayuno y su organismo lo soporta, es decir, pueden sin afectarse, es permitido. Pero también la iglesia establece que debe de haber cierto tipo de cuidado. Y recuerdo yo que cuando hacía el comentario, una persona en específico comenzaba a decir que lo que yo decía era equivocado, que lo que yo comentaba era desatinado, que porque no importaba qué enfermedad se tenía que ayunar, que el ayuno ofrecido a Dios, aún en la enfermedad y en cualquier situación, lo curaba todo. Toda enfermedad, decía esta persona, con el ayuno ofrecido a Dios, toda enfermedad se soluciona. Lamentablemente existe este tipo de fanatismo, cerrazón, y se cae en algo que es riesgoso, peligroso dentro de la religión, que se le llama fideísmo. Pensar que con la pura fe se soluciona todo. Lo único que dará como resultado el tener este tipo de fenómeno distorsionado llamado fideísmo, habrá mucha decepción, habrá mucha tristeza y obviamente desesperación, porque quien imponga y promulgue este tipo de ideas, lo único que hará es producir desconsolación en muchas personas que pudieran creerle a aquellos que a su forma de pensar quieren imponerlo en todos. De ahí entonces el término fanatismo, obsesión por querer aplicar un tipo de pensamiento que a la luz del razonamiento simplemente no se ajusta. Sí, creer en nuestro Señor Jesucristo como Dios omnipotente que lo puede realizar todo, pero también hay cosas que tienen que apegarse a cuestión de la razón, porque si no fuera así, entonces de nada valdría pensar. Regresando entonces al Evangelio, para no apegarnos a responder a quien simplemente no quiere discernir y no quiere reflexionar. Dice el Señor Jesús, versículo 23, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. El primer principio para ser cristiano es dejar de ser egoísta. Y en el egoísmo encontramos la principal razón de muchos pecados, de muchos problemas a nivel personal y a nivel social. ¿Por qué esta persona fue infiel? ¿Por qué esta persona engañó a su pareja? Por egoísmo. ¿Por qué esta persona es borracha? Podrá decir que lo hace porque sufrió maltrato, porque le lastimaron mucho cuando era adolescente o cuando era joven, o porque cuando murió mamá o murió su papá ha sufrido mucho desde entonces y es el único lugar o la única circunstancia en la donde encuentra consuelo. Y podría ser que en cierta forma se desconecte de la realidad estando alcoholizada esa persona, pero al mismo tiempo, si está afectando su organismo, el templo del Espíritu Santo, y si está afectando a una familia, entonces está siendo egoísta la persona. Y así podríamos ir mencionando diferentes características de pecado, concluyendo con que la raíz principal o la base principal de ese pecado es el egoísmo. ¿Por qué esta persona, estando casada, le fue infiel? Es que su esposa o su pareja no le hacía o no le daba lo que pedía.
en cierto tipo de circunstancias no explícitas para no escandalizar, y como la otra persona sí lo encontró, y lo que buscaba realmente hacía que la persona se realizara, que la persona se sintiera plena, no, pero quería satisfacer su ego, y como solamente está en la búsqueda del placer, entonces cayó en ese tipo de pecado, que después lo va a andar escondiendo, que después lo va a andar negando, que después lo va a andar justificando. Esa es otra cosa. Que quizá incluso hasta anuncia la palabra, que quizá a lo mejor hasta es muy exigente y duro con los demás, para cuando nota que no están haciendo lo que en algún momento ha hecho. Ya no menciono más características, porque si no van a decir que ya nada más diga el nombre de la persona a la que me estoy refiriendo. Tener cuidado en no inflar el ego, porque mientras más egoísta, menos cristiano. Cargar con la cruz, dígasele cruz a la situación de vida que es pesada, que es difícil, a la situación de vida que es complicada. Hay veces que se busca por la decisión que se toma y hay veces que llega sola. Ciertas enfermedades no se buscaron y llegaron. Ciertas circunstancias de vida se eligieron sin conciencia, pero se eligieron. Esa es la cruz. Tú elegiste, tú decidiste, se te advirtió, se te dijo y ni así entendiste. Carga con la cruz de cada día. No renegar, no hacerla a un lado. Seguir al Señor Jesús, que es lo que nos da fortaleza, que es lo que nos da luz, que es lo que nos da esperanza. El que quiera salvar su vida, salvarse de ese sufrimiento, evadir esa situación, el que quiera salvar su vida la perderá. Perderá la vida eterna, que es la que más cuenta y la que más debemos de buscar. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Ganaste muchas cosas en el mundo, pero no ganaste nada en la eternidad. Si ganamos cosas en el mundo que al mismo tiempo repercutan en la eternidad, la caridad, el servicio a los demás, la generosidad, el sacrificio, que todo aquello que hagamos como trabajo o acción humana sí resplandezca en el mundo, pero sobre todo en la vida eterna. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Si quieres escuchar en Spotify, en iTunes y en YouTube este Evangelio y en otras plataformas de podcast, búscanos con este nombre: Evangelio Meditado y Explicado. Evangelio Meditado y Explicado. El día de hoy tenemos una pregunta que pudiera ser un tanto difícil, pero a lo mejor sí la sabes responder rápidamente. La pregunta es la siguiente. De los evangelios sinópticos, ya ves que son 3, ¿cuál evangelio se escribió primero? De los evangelios sinópticos,
¿cuál de ellos se escribió primero? ¿Se escribió primero Lucas? ¿Fue Marcos? ¿O fue Mateo? De los evangelios sinópticos, ¿cuál de ellos se escribió primero? ¿Lucas, Marcos o Mateo? Bueno, pues si respondiste que Lucas, déjame decirte que no. Lucas no. De hecho, Lucas no conoció a Jesucristo en persona. Él fue discípulo de Pablo, fue médico, y el evangelio de Lucas se escribió más o menos alrededor del año 70 y 80. O sea, chécale nada más, 70 y 80, alrededor. El evangelio de Mateo vino a escribirse entre el año 60 y 70. 60 y 70. Y eso que Mateo sí es discípulo de Cristo. De hecho, es apóstol. Jesucristo lo llama el cobrador de impuestos. Entre el año 60 y 70. Este vendría a ser, dentro de los evangelios sinópticos, el número 2 después del de Marcos. El primer evangelio que se escribió de los sinópticos fue el de Marcos. Marcos no conoció a Jesucristo, pero sí fue discípulo de Pedro. Entonces, el evangelio de Marcos más o menos fue escrito entre el año 50 y 60. Este es el primer evangelio de los sinópticos que se escribió, el de Marcos, entre el año 50 y 60. El segundo, el de Mateo, entre el año 60 y 70. Y el tercero, el de Lucas, entre el año 70 y 80. Como sabemos, el evangelio es la experiencia que se ha tenido con Cristo. Y aunque Lucas y Marcos no hayan estado cerca de Jesucristo, sí nos han compartido la experiencia que tuvieron aquellos que lo vivieron de cerca. Síguenos en las redes sociales. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter, y también en Telegram, donde publicamos muchas cosas que te pueden servir o te pueden ayudar para conocer más de las cosas de Dios. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule, en todas esas redes sociales que ya te hemos mencionado.